Y recuerdo que tenía un gran deseo de entender las Escrituras, porque yo leía, pero no entendía. Leía mucho, pero entendía poco. Y siempre ha sido mi oración que Dios me enseñe, que Dios me eduque, que Dios me revele su palabra. Amén, hermano. Así que cuando logro aprender algo es para compartirlo con otros hermanos que también tienen hambre y sed de Dios. Tenemos esos hermanos aquí que tienen hambre y sed de Dios. Y por eso vamos a comenzar una serie, no será todos los domingos, sino los domingos que me toque a mí predicar, que va a estar encaminado sobre lo que es la comunidad auténtica. Esa iglesia de la cual todos hemos siempre anhelado ser parte y que todos quisiéramos tener en nuestra iglesia. La comunidad auténtica es la iglesia que encontramos en Hechos capítulo 2, donde estaban todos juntos y unánimes. Y aunque yo siempre he creído que eso es posible, ahora entiendo que el precio es alto. Y todo lo que es bueno cuesta. Amén, hermano. Entonces, lo que es muy, muy bueno cuesta mucho, mucho, mucho. Y para nosotros lograr formar esa comunidad auténtica, nos vamos a tomar un tiempo y un esfuerzo que con la ayuda del Señor nos va a permitir que un día, digamos, ya estamos todos juntos y unánimes. Porque yo veía eso como algo que se podía exhortar, y eso no es algo que uno exhorta, sino es el fruto de un largo proceso. Hoy no vamos a entrar en la comunidad auténtica per se, pero sí vamos a explicar uno de los elementos que son indispensables para que nosotros podamos llegar ahí, y es la oración. ¿Alguien ora aquí, hermano? Así que yo voy a leer la palabra de Dios en Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Verso 5. Mateo capítulo 6, verso 5. Y leemos para gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son verdad
y ellas son vida. Y te ruego, Señor, que el Espíritu Santo ilumine los corazones, abra el entendimiento y que esta palabra fluya, Señor, en cada vida, trayendo, oh Dios, lo necesario para que esa persona pueda crecer en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Te lo rogamos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí entonces, este pasaje que acabamos de leer se puede decir cómo no orar y cómo sí orar. ¿Cómo no orar? ¿Cuál es el mandamiento negativo? No sean como los hipócritas. La palabra hipócrita ha venido a ser casi equivalente de fariseo, porque los fariseos, al ser tan hipócritas, lo han internalizado y uno lo ha asociado con eso. Pero la palabra hipócrita originalmente se refiere a un actor de teatro que usa una máscara. Así que un actor de teatro que usa una máscara no es él en realidad. Él está haciendo un papel. Por ejemplo, yo vi la película Aquaman y a mí me gusta el agua, a mí me gustan los peces. Y ya tú sabes, Aquaman está en la lista de mis superhéroes. Pero luego vi un documental de cómo hicieron la película y Aquaman nunca estuvo dentro del agua. Todo eran efectos especiales. Entonces quité a Aquaman de la lista de mi héroe, lo taché. Porque ¿qué estaba haciendo Aquaman? Un papel. ¿Alguien me entiende, hermano? Aquaman estaba haciendo un papel. Él no era él en la realidad. Y yo pongo esto para ilustrar. Un hipócrita es alguien que hace un papel. Otro ejemplo para que quede claro. ¿Qué hacen nuestros políticos en campaña? Cargan muchachitos, besan viejas, le dan la mano a todo el mundo y a todo el mundo le dicen que sí, eso va. Tú le puedes pedir el cielo a un político en campaña y él te dice que sí, que te lo va a dar, porque él no le niega nada a las personas, diciendo cosas que ellos saben que no son posibles, pero ellos están haciendo un papel de alguien que quiere caerle bien a todo el mundo. ¿Alguien me entiende, hermano? Así que un hipócrita es alguien que hace un papel que no es su propia realidad. Quiere pasar como bueno o quiere pasar como popular. Yo, por ejemplo, le iba diciendo a la pastora con sus estudiantes, hay cosas que no podemos hacer como profesores. Podemos enseñarlo, podemos animarlo, pero los exámenes lo llenan ellos. Y si no sacaron A, es un problema de ellos, no nuestro. Porque la pastora quisiera que todos los estudiantes saquen A. Y hay cosas que no podemos hacer. No podemos extramitar, irnos más allá de los límites que nos corresponden como profesor. Podemos darle un punto a un estudiante para que pase, para que no se quede la materia. Eso sí se puede hacer. Un punto, bueno, y 2 tal vez. Pero ya el que le faltan 5 o 6 o 7 se quedó para la próxima. ¿Alguien me entiende, hermano? Así que el hipócrita, ¿quién es? Es alguien que hace un papel o quiere que la gente vea una imagen que no es la imagen real. Por eso estos hipócritas van a orar de pie, les encanta, dice Jesús, oran de pie en las sinagogas. Se ponen a orar,
y orando y orando. Y en las esquinas de las plazas, oran en las esquinas de las plazas. Y dice aquí el texto, para que la gente lo vea, para aparentar que son espirituales, que son hombres y mujeres dedicados y consagrados a Dios, pero de eso nada. Les aseguro, dice Jesús, que si ellos oran para que la gente lo vea, ya tienen su recompensa. Ya le pagaron. Tú lo que orabas era para que la gente te viera, ese es tu pago. Ya tienes tu recompensa. Amén, hermano. Así que lo que hacemos no puede ser para agradar a la gente. Nuestras oraciones no pueden ser para que la gente lo vea, que oramos. Porque si esa es nuestra finalidad, ya ahí mismo nos pagaron por esa acción. El que nos hayan visto es nuestra recompensa. Jesús dice, pero cuando tú vayas a orar, por el contrario, entra a tu habitación, a lo más íntimo, donde nadie te ve. Donde nadie te ve. Y ora, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y aunque nadie te está viendo, hay un Dios que te ve. Y ahí en ese momento de intimidad con Dios, es el momento donde nosotros no ponemos las caretas, sino que nos las quitamos. Y abrimos nuestro corazón y le decimos a Dios qué es lo que realmente sentimos y cómo nos sentimos y qué es lo que queremos. Es donde nos mostramos ante Dios tal como soy, con mis debilidades y mi fortaleza, reconociendo que yo soy un pecador y que Él es un Dios santo, sabiendo que yo soy chiquito pero que Él es grande, sabiendo que yo soy limitado pero Él es infinito, conociendo que hay un Dios que todo lo puede, aunque yo no puedo mucho. ¿Alguien me escucha, hermano? Ahí en ese momento, algunas veces la oración no es más que un grito del alma. Un alma que está llena de tribulaciones, de problemas, de luchas, de batallas, de presión, de ansiedad. Y en ese momento el alma grita, clamando a Dios. Diría el salmista David, como el ciervo brama ante la corriente de las aguas, así clama ante ti, oh Dios, el alma mía. Amén, hermano. Así que en ese momento, la verdadera oración no es la que la gente oye, es la que Dios oye. La verdadera oración no es lo que la gente ve, es la que se hace en lo secreto. Una oración auténtica no es para que la gente vea que yo estoy buscando de Dios. Una oración auténtica es porque quiero tener comunión con Dios. Quiero hablar con mi Padre. Necesito que Él me escuche. Me responda o no me responda, yo necesito que Él me oiga. Y si Él me responde bien, y si no me responde también está bien. ¿Alguien aquí lo bendice? Y cuando Dios oye en secreto, nos recompensará en público. La oración secreta recibe recompensa pública. Un día la gente verá la respuesta a tus oraciones. ¿Estamos aquí, hermano? Así que nuestras oraciones sean en secreto, nuestras oraciones sean un acto de intimidad con Dios.
Y al orar, dice Jesús, no hablen solo por hablar o no usen muchas palabrerías como hacen los gentiles. Entonces, hay dos tipos de gente que no saben orar. Los hipócritas, ¿y quiénes más? Y los gentiles. El Señor dice, no oremos como los hipócritas, tampoco se puede orar como los gentiles. Los gentiles son todo aquello, en la época de Jesús, que no eran judíos. Para nosotros serían los extranjeros. Todo el que no era judío, todo el que no adoraba al Dios de Israel, era considerado gentil. Así que no ore como los gentiles, porque los gentiles creen que hay palabras que pueden mover el cielo. Ellos creen que con unos encantamientos que hacen y con unas palabras que saben, pueden dominar el mundo espiritual a su favor. Y esa es la definición más práctica de brujería. ¿Alguien me entiende? Y hay un texto ahí que dice Pablo, hablándole a cristianos, dejen esto y toda brujería también. Brujería es tratar de manipular el mundo espiritual a mi favor. Y hay gente que se venden como cristianos VIP. Cristianos que pueden ir al trono de la gracia y decirle a Dios qué hacer. Están totalmente equivocados. A Dios nadie le dice qué tiene Él que hacer. Nosotros como sus hijos vamos apoyados en su gracia a rogarle, a pedirle, a suplicarle. ¿Entienden el tono? A un Señor todopoderoso, alguien que tiene la muerte para mañana o pasado mañana, que somos nosotros los mortales, que el día de nuestra muerte no lo sabemos, pero que igual eso puede ser hoy o puede ser mañana. A nosotros los mortales que no sabemos y no tenemos poder ni siquiera sobre el mañana, tenemos la gracia de entrar a un trono, al trono de Dios, para rogarle, no por mis méritos, sino por lo que Cristo ya hizo en ti y por ti. Y rogarle a Dios que oiga nuestras peticiones y responda a nuestro clamor. Amén, hermano. Y no se necesitan muchas palabras. Yo he hecho oraciones bastante cortas y he tenido la seguridad que esas oraciones han llegado al trono de Dios. Y luego he visto la respuesta. También he hecho oraciones y me he quedado sin respuesta. Y hay oraciones que la respuesta, que a nadie le gusta, es no. Porque Dios dice que sí, pero también dice que no. Yo duré un año orando por José para que Dios lo sanara. Y José ya no está aquí con nosotros. Y muchas oraciones uno ha hecho y Dios ha dicho que esa no es su voluntad y su voluntad es otra. Porque la respuesta a nuestras oraciones es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que pasemos por el dolor, pasamos por el dolor. Jesús le dijo, el Hijo, el Santo Hijo de Dios, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sí, ese proceso. Y cuando él lo dijo, estaba en un lagar. El lagar, en el Monte de los Olivos, donde estaba Jesús, hay un lagar. El lagar es un lugar donde hay como una especie de prensa que usted coge las aceitunas,
la coloca en esa prensa, la aprieta y entonces la aceituna se convierte en aceite. Un lagar es un instrumento donde se destruye. Trata usted de morder una aceituna, la semillita. Fácilmente se le va el diente, hermano. Y en el lagar, donde agarraban la aceituna y la prensaban, y cuando la prensan entonces saca el aceite, en ese lagar, ahí mismo, con eso de contexto, Jesús le dice al Padre: pasa de mí esta copa, no me meta en la prensa, no me saque aceite. Amén, hermano. ¿Y qué le dijo el Padre a Jesús? Lo siento, va a pasar por el proceso y va a ser desmenuzado a lo máximo. Pero así como la semilla de aceituna se convierte en aceite de oliva, el creyente cuando pasa por el proceso, cuando llega el momento y aprueba la prueba, se convierte en un creyente de mayor valor delante de Dios. Porque deja de ser una semilla de aceituna para ser un aceite de oliva. Así que a Jesús el Padre le dijo: no hay otra forma. La respuesta es no te puedo exonerar de este proceso. Debe continuar en la ruta hacia la cruz. Amén, hermano. Es difícil, no es fácil, pero si el Señor está contigo, el proceso se puede sobrellevar. Aun cuando uno esté desgarrado internamente, Él es nuestra fortaleza. ¿Cuánto han puesto su confianza en el Señor? Así que cuando estamos orando, no necesitamos saber palabras raras o extrañas o técnicas para decirle a Dios. Solamente hay que decirle lo que hay en mi corazón. Y si ustedes leen el libro de los Salmos, se va a encontrar oraciones hasta de queja, de gente quejándose. El salmista diciendo: ¿y tú, oh Dios, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Porque el que está en un proceso nunca le dice a Dios: ay, Señor, gracias, déjame aquí en este proceso, déjame aquí en esta prueba. Ay, pero qué bueno es estar en medio de una prueba. No, hermano, el que está en un proceso y en una prueba, lo que quiere es que Dios lo saque ya. Pero recuérdense lo que yo le dije. Aquí las mujeres saben cocinar bueno. Pero Dios es mejor chef que nosotros. ¿Y por qué que el arroz se pasma? O lo sacan antes de tiempo o no tiene la candela suficiente. Y mira, Dios no te va a sacar antes de tiempo. Ni tampoco dejará de cocerte por falta de fuego. De ahí tú sales cocinado. Proceso completo. ¿Alguien lo bendice? ¿Por qué no necesitamos muchas palabras? Pero antes de eso, todavía hoy, hay personas que creen que pueden, diciendo algunas palabras, de que bajar cosas y subir cosas. El único que baja y sube cosas del cielo a la tierra es Dios. Amén, hermano. No, que yo estoy bajando una jipeta. Si se le fue en los frenos, te llevó. No, hermano, usted lo que tiene que orar, que Dios le dé un buen trabajo y después usted va a la agencia y lo compra. ¿Me explico? No se ponga a estar bajando cosas que no van a bajar nunca.
ni se ponga a estar declarando cosas que no van a suceder nunca. Lo que tú puedes hacer es pedir a un Dios que hace milagros. Tú puedes no tener ninguna posibilidad. Sin embargo, para Dios todo es posible. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios de los milagros. Eso sí podemos hacer. Y si es su voluntad y en el tiempo de Dios, el milagro lo veremos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos saben que podemos ver el milagro que estamos pidiendo? Podemos pedir, podemos clamar. Dios va a responder nuestras peticiones. Ya vimos cómo no se debe de orar. ¿Cómo no se debe de orar? Como el hipócrita. Así que cuando tú vas a orar, tiene que ser tú mismo. No puedes ir de allí a hacer un papel. Ay, Señor, mira que yo soy el hermano más manso de la iglesia, el más tranquilo, el mejorcito de la iglesia soy yo. No, ve como tú eres. Señor, mira que yo soy el peor de la iglesia, cámbiame. Y ayúdame a ser diferente. No podemos ir delante de Dios fingiendo lo que no somos, porque eso hacen ¿quiénes? Los hipócritas. Y no podemos pretender manipular el mundo espiritual con palabrerías, como hacen los gentiles. Sino que tú tienes que entender que antes de que las palabras salgan de tu boca, ya Dios la conoce. Lo que hay en tu corazón, ya Dios lo vio antes de que tú oraras. Y ya Él sabe qué va a hacer contigo y conmigo. ¿Alguien lo puede bendecir? Ustedes ya vieron entonces cómo no se debe de orar, ni como los hipócritas, ni como los gentiles. Ustedes deben de orar así, el mandamiento positivo, la oración modelo. ¿Cómo debemos de orar? Primero, Padre nuestro que está en el cielo. Nunca antes esto se había enseñado. Siempre los judíos trataban a Dios de el centro de la adoración y la adoración. Pero Jesús introduce aquí un vínculo entre Dios y sus hijos. Padre nuestro que está en los cielos. Amén, hermano. Usted no le está orando a alguien que está desconectado de usted. Es alguien que Jesús dice que es nuestro Padre. Y en las canciones ahorita de la adoración hablaban de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Así que Padre nuestro, Padre de nosotros los creyentes, que está en el cielo, santificado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre. Lo primero que hay aquí es reconocer que Dios está allá arriba en su lugar, y segundo, bendecir su nombre. Así que la oración comienza con una invocación y una alabanza. Amén, hermano. Luego hay una petición. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces la primera petición tiene que ver con el reino. Nosotros regularmente decimos: Señor Dios Todopoderoso, te alabo, te bendigo, y comenzamos pidiendo por nosotros. Aquí, después de alabar a Dios, hay una petición por el reino de Dios. Primero que mis oraciones personales o mis peticiones personales. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces ahí entramos. Danos hoy, ¿qué cosa? Nuestro pan de cada día. Danos de comer. Si esta oración hubiese sido aquí, en República Dominicana, no se pide el pan de cada día, sino, Señor, danos el arroz con la habichuela y la carne, que ese es el plato nuestro, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ese pan lo que representa es el desayuno, la comida
la cena y las meriendas. Luego de eso, la oración dice, perdona nuestras deudas. Lo que sería lo mismo, perdona nuestros pecados. Es decir, que cada vez que se ora debe haber una parte de confesión de pecado. Se pueden hacer confesiones de pecados en términos generales, pero si usted ha cometido un pecado específico, en ese momento debe referirlo a Dios para que se lo perdone. Yo no puedo decirle, Señor, perdóname porque yo soy un pecador. Y le había dado el día anterior un empujón a la pastora. Tengo que decirle, Señor, perdóname porque empujé a la pastora. No, perdóname porque yo soy pecador. Yo hice algo y de ese algo tengo que arrepentirme y pedir perdón. Perdona nuestras deudas como también, y aquí es donde la puerca retuerce el rabo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que el perdón mío está conectado con el perdón a mi prójimo. En pocas palabras, yo quiero que Dios me perdone. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Si yo no perdono, ¿qué hace Dios con lo mío? No me perdona. Está fácil de entender. Señor, perdóname. Osvaldo, te perdono. Entonces, si yo perdono, recibo perdón. Si no perdono, no recibo perdón. Eso es lo que la gente no quiere oír. Esta iglesia estuviera encendida y yo le estuviera hablando de llave, viaje, y disparate de eso de los profetas de Bellonera. Pero esto es lo que tenemos que entender, porque esta es la vida diaria. ¿Cuántos quieren ser perdonados? De la única manera que somos perdonados es cuando se lo pedimos a Dios y hemos perdonado a nuestros deudores, a los que nos han ofendido. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No a una persona que se merece el perdón. Porque si fuera así, ¿quién se merece el perdón? ¿Cuál de nosotros tiene tanto mérito como para que Dios lo perdone? Ninguno. Somos perdonados por pura gracia de Dios. Pues así como somos perdonados por pura gracia de Dios, hay que buscar la forma de perdonar a nuestros deudores por pura gracia, no porque ellos se lo merezcan. Y ahí está en el punto, que es una enseñanza que yo creo que sale de ahí, que el cristiano no tiene que esperar que le pida perdón, sino que el cristiano tiene que buscar la reconciliación. Es que yo estoy esperando que venga a pedirme perdón. Hasta que no venga y me pida perdón, yo no lo perdono. Yo no creo que eso sea la actitud. Aquí dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces no hay que esperar que te pida perdón. Tú tienes que buscar la reconciliación con tu hermano. ¿Alguien escucha, hermano? Y después que estamos perdonados y hemos perdonado a otro, la siguiente petición es, y no nos deje caer en tentaciones, sino líbranos del maligno o líbranos del mal. Para que ustedes vean que el mismo Jesús tuvo, luego ya de haber terminado la oración, tuvo que volver a reiterar el tema, porque parece que hay problemas. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también lo perdonarán a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a ustedes las suyas. Verso 14 y 15. Ahí Jesús reitera que si no perdonamos, tampoco recibimos perdón.
Una oración entonces auténtica es una oración conforme a lo que ya llamamos el Padre Nuestro. Es una oración que sigue ese modelo. Una invocación al Padre, una alabanza a su nombre, una solicitud por el reino, y luego entonces entramos en el perdón de nuestros pecados. Pedimos el pan. Fíjense que aquí nos está pidiendo solares, villa, finca, mucho dinero en el banco. Lo que se pide, ¿qué es? El pan nuestro, lo que necesitamos para comer. Perdona nuestras deudas, perdonamos a nuestros deudores, y al final no nos deje caer en la tentación, porque la tentación es el medio que Satanás usa para tratar de invalidar la palabra de Dios en nosotros. Si queremos hacer una oración auténtica, nuestra oración tiene que seguir el modelo bíblico. Amén, hermano. No, pero a la gente le gustan oraciones que no siguen el modelo bíblico, que la gente escucha lo que quiere oír. Pero la Biblia habla claramente del tipo de oración que Dios oye. ¿Cuántos quieren que Dios lo oiga? ¿Cuántos quieren que Dios lo oiga? ¿Cuántos necesitan que Dios lo oiga? Para que Dios te escuche, tiene que seguir el protocolo que está aquí en su palabra. No es algo complicado, no es algo difícil, y creo que lo he explicado en términos bastante sencillos para que se entienda. Aplicación. Van dos personas al templo. Uno es fariseo y el otro es un pecador empedernido. Ambos están orando en el templo. Dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo. Amén, hermano. Dios no tenía su oído para escuchar al fariseo. Oraba consigo mismo y decía: mira, Señor, que yo no soy como este pecador, porque yo ayuno 2 veces a la semana, entrego mi diezmo de todo y soy un hombre santo. El pecador que estaba al lado solamente decía: Señor, yo soy pecador, séme propicio. El fariseo se justificaba por lo que él hacía. Amén, hermano. Ayuno, diezmo, y no soy como este. Así que para el fariseo, él creía que sus méritos eran suficientes para que Dios lo escuchara. El pecador que está al lado no presenta argumento y solamente reconoce: necesito tu perdón. Yo soy un pecador, no lo niego, yo necesito tu perdón. Amén, hermano. Cuando nos acercamos a Dios, si tenemos un cargo en la iglesia o si hemos hecho algo en la iglesia o a través de nuestra vida como cristianos, eso no nos califica. Lo único que nos califica delante de Dios es lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Él murió por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo está haciendo en nosotros y lo que Cristo hará en nosotros es lo único que vale delante de Dios. Amén. Así que cuando vamos delante de Dios y le decimos: yo soy pecador, yo lo que necesito es que Cristo me santifique y me justifique delante del Padre. Amén, hermano. No son mis méritos ni lo que he hecho dentro o fuera de la iglesia. Es lo que ya Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Méritos no hacen que Dios conteste una oración. Una actitud
de rendición a Dios y de obediencia a su palabra es lo más que yo puedo sugerir. Pero como quiera, la respuesta de Dios es por pura gracia. ¿Alguien me escucha, hermano? Así que necesitamos aprender a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y eran gente ya, judíos adultos, que estaban orando desde pequeños. Pero ellos querían saber cuál era la esencia de la oración. La esencia de la oración es que tenemos una relación con el Padre y somos sus hijos. Y que nosotros pedimos misericordia. Que Él haga misericordia con nosotros y que Él llene nuestras vidas con su gracia. La gracia de Dios es lo que da la respuesta a nuestras peticiones. Porque cuando oramos, al final decimos: mira, Señor, el cargo que tengo en la iglesia, por eso tú me vas a contestar. O cuando oramos, al final decimos: mira, Señor, el tiempo que tengo en la iglesia, por eso tú me vas a contestar. O mira, Señor, cuánta gente me he ganado para Cristo, por eso tú me vas a contestar. ¿Es así, hermano? No. Cuando oramos al final, pedimos en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Si nuestra oración fuera una carta, y esa carta debería de llevar un sello oficial del reino, cuando le decimos al Señor en el nombre de Jesús, estamos poniéndole el sello de oficialidad a esa carta para que llegue al trono del Rey de los cielos. Amén, hermano. Necesitamos orar. Le voy a traer un chocolate el próximo domingo. El chocolate, el mejor que yo pueda encontrar. Un chocolate, no una taza de chocolate, sino una barra de chocolate. Al hermano que me diga cuántas veces encontró en los evangelios a Jesús orando. Eso es lo único que tienen que buscar. Jesús orando, o cuántas veces dice que él estaba orando. Yo le voy a adelantar que un día normal en la vida de Jesús terminaba con Jesús apartándose para orar. ¿Alguien me escucha? Terminaba el día, se iba al monte a orar. Normalmente eso era lo que hacía Jesús según los evangelios. Y en su gran prueba, el día antes de su crucifixión, le dijo a los discípulos: acompáñenme a orar. Y después que están ahí, tomó a los tres más adelantados, los tres discípulos que mejor entendían ya lo que él le había enseñado, y le dijo: ayúdenme a orar 1 hora. ¿Podía Jesús orar solo? Pero él está solicitando ¿qué? Apoyo, ayuda. Ayúdenme a orar 1 hora. Y cuando Jesús se pone a orar, después que él termina de orar, que mira a los discípulos, estaban todos roncando. Y él le dijo a ellos: ¿y no podéis orar 1 hora? Parece que en el entrenamiento que Jesús le había dado a los discípulos, orar 1 hora era como para uno calentarse adelante. Para entonces después decir: yo voy a orar. Después que tengo 1 hora, entonces voy a comenzar a orar. Porque Jesús se asombró que ellos no pudieron orar 1 sola hora. Yo quiero que nosotros formemos grupos de oración. Grupos que vengan a la iglesia a orar. El internet es bueno, los grupos de oración de WhatsApp son buenos. Pero yo te voy a decir la verdad. No me manden el día de cumpleaños
un pudín o un bizcocho por WhatsApp. Que esos bizcochos como que no saben a nada. Amén, hermano. Asimismo, si podemos orar en el templo, no es lo mismo que orar por WhatsApp. Ahora, si no se pudiera orar en el templo, WhatsApp es un buen recurso. Pero si yo tengo la posibilidad de venir a la casa de Dios, miren, esta casa, que costó bastante, y que Dios la puso aquí para que fuera casa de oración, para que la gente venga a orar, para que la gente venga a buscar la presencia del Señor, para que la gente venga a exponer sus problemas ante el trono de Dios. Queremos formar grupo de hermanos, todos que sean parte de un grupo y vengan a la iglesia. Puede venir una sola vez a la semana, pero si hay un grupo el lunes y otro el martes y otro el miércoles y otro jueves y el otro viernes y venimos en grupo, ¿por qué? Porque la oración se parece al fogón. ¿Se acuerdan del fogón o del anafe? ¿Qué pasa con un fogón o un anafe? O la comida en leña, que eso es buenísimo. Que cuando el fuego hay varios carbones juntos o varias leñas juntas, una leña calienta a la otra. Amén, hermano. Cuando hay una leña que se está por apagar, el fuego de la que está al lado la enciende. Cuando los hermanos oran en grupo, si uno está flojo, el otro lo fortalece. Si uno se está por apagar, el otro lo enciende. Y la oración dice que donde hayan ¿cuántos? 2 o 3 reunidos en mi nombre, Jesús dice, yo voy a estar ahí. O sea que cuando lleguen 2 hermanos a la iglesia a orar, o 3, Jesús va a estar en ese grupo de oración. ¿Cuántos quieren orar en un grupo donde esté Jesús? Entonces dijo, donde hayan 2 o hayan 3, yo voy a estar. Yo creo en la Biblia de manera literal. Yo creo que esto es la palabra de Dios. Y lo que esto dice, vivo y muero por eso. ¿Alguien me entiende, hermano? Así que si Jesús dice que si hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, Él va a estar. Él no es un político dominicano. Si Él dice que va a estar, estará. Amén, hermano. Así que alguien necesita que Jesús lo escuche. Alguien tiene problemas en su casa, en su familia, en su trabajo, en su matrimonio, en su finanza. Jesús dice que va a estar aquí para escuchar tus oraciones, tus peticiones, tus plegarias, tus necesidades, tu angustia, tu ansiedad. Tú la puedes descargar a los pies de Jesús. Y no importa de qué tamaño sea el problema, Jesús no le pone límite a las oraciones. Él dijo, clama a mí. Y no te especificó de qué tamaño es tu oración o de qué tamaño es tu problema. No, clama a mí y yo te responderé. Si soy yo que le digo a ustedes, tráiganme su problema de 200 pesos para abajo. Todo problema que usted tenga de 200 pesos para abajo, tráigamelo, porque yo tengo un límite. ¿Alguien me entiende? Pero Jesús no tiene límite. Él no ha dicho de 200 pesos para abajo. No importa cuál sea tu problema o tu necesidad, Él responde. ¿Cuántos quieren que Jesús les responda? Entonces, si alguien tiene necesidad, vengamos a la iglesia. Formemos grupos, organicémonos y hagamos que nuestras necesidades sean escuchadas por el que puede responder, por el que tiene la respuesta y por el que quiere darle la respuesta
a cada uno de los hijos de Dios. A un Dios que no tiene límite y que está dispuesto a ayudarte cualquiera que sea tu problema. ¿Alguien entendió, hermano? Entonces, en lo adelante nos organizaremos. Hoy no lo podemos hacer, pero iremos organizándonos para que vayamos viniendo a la iglesia a orar, aunque sea un día a la semana, ese grupo. Y que todos los días haya un grupo diferente o varios grupos diferentes, pidiéndole a Jesús por el reino de Dios y por tus necesidades. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Se entendió? Termino con esto. Yo invitaba a mi mamá cuando ella no era creyente para que me acompañara al culto. Mima, vamos para la iglesia. Y ella, la última excusa que me ponía es que tengo muchos problemas. No puedo ir a la iglesia porque yo tengo muchos problemas. Y yo en mi lógica le decía, y si usted se queda, se van a resolver los problemas. Porque ella no iba porque tenía muchos problemas. Y la pregunta que yo le hacía es, ¿y si usted no va a la iglesia y se queda aquí, se le resuelven los problemas? Porque si es así, también yo me quedo. Y destruía sus argumentos hasta que finalmente, y después de muchas oraciones y de mucho invitarla a la iglesia, terminó aceptando a Cristo hasta el día de hoy. Amén, hermano. El hermano que se queda en la casa porque tiene demasiado problema, está evadiendo la solución a sus problemas, que es a Jesús, a quien aquí adoramos. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le bendiga.